Les voy a presentar el contenido de Fisiología, el primer seminario. Mi nombre es Nayerlin Andrade y soy integrante del primer grupo. Los puntos que vamos a tratar son el concepto de la fisiología, que estudia sus ramas, el medio interno, la homeostasis, regulación e integración, regulación del medio interno, compartimiento del líquido corporal, que vienen siendo el líquido intracelular, líquido extracelular, metabolismo de agua, sus mecanismos de control, las funciones fisiológicas, la termorregulación, el centro termorregulador, los mecanismos termorreguladores, ajuste del hipotálamo, fiebre, mecanismos fisiológicos. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es el estudio de cómo funciona el cuerpo humano, con énfasis en los mecanismos específicos de causa y efecto. En su significado actual, el término fisiología fue usado por vez primera por J. Fellner en 1542, en el sentido de conocimiento y estudio de la naturaleza viva. A partir de entonces, el término se aplicó al estudio de las actividades vitales de individuos humanos sanos. La ciencia de la fisiología se conformó a lo largo del siglo XIX desde el punto de vista experimental y conceptual. ¿Qué estudia la fisiología? La fisiología es la ciencia que estudia los procesos físico-químicos que ocurren en los seres vivos y entre estos y su entorno. El concepto actual de fisiología es en parte similar expresado por C. Bernard hace más de 100 años. En general, y para la mayoría de los autores, la fisiología es la ciencia que estudia los procesos físico-químicos que ocurren en nuestros seres vivos. La fisiología recae sobre el término proceso. Un bioquímico también estudia los fenómenos vitales de los seres vivos desde una perspectiva química, y un biofísico hace algo parecido desde una perspectiva física. Y sin embargo, la fisiología no es una suma o integración de bioquímica y biofísica. Al fisiólogo le interesa el carácter dinámico y funcional de lo que ocurre en los seres vivos. Aquí se entiende por proceso de fases sucesivas de un fenómeno. Por lo tanto, un proceso fisiológico es una sucesión de estados diferentes, y lo que cambia a lo largo de él recibe el nombre de flujo. Ramas de la fisiología. La fisiología celular estudia el funcionamiento de las células. La fisiología orgánica estudia el funcionamiento de los órganos. Fisiología sistemática estudia el funcionamiento de los sistemas. La fisiopatología estudia las funciones de los sistemas en estado de enfermedad. La fisiología tisular estudia los tejidos. Regulación del medio interno. Los animales repiten amplificados y con mayor complejidad sistemas de regulación y control ya presentes en los seres unicelulares y en las propias células que lo integran. Los mecanismos homeostáticos u homocinéticos mantienen la constancia del medio interno por la acción coordinada de muy diversos mecanismos. La mayoría de estos procesos fisiológicos reguladores siguen el diseño de los sistemas de retroalimentación negativa. Cuando el valor de una variable se sitúa por encima o debajo del valor deseado, el cual depende a su vez de una u otras necesidades y expulsiones, se pone en marcha un mecanismo regulador que, por ejemplo, inhibe su síntesis o la potencia. El anabolismo es la fase del metabolismo en la que se generan estructuras bioquímicas complejas a partir de sustancias más simples. En otras palabras, se invierte energía química del organismo para componer biomoléculas complejas a partir de otras sencillas, empleando poder reductor. Es un proceso opuesto y complementario del catabolismo. El nombre del término proviene del griego ana, hacia arriba, y ballein, lanzar, dado que implica la síntesis de compuestos más complejos a partir de otros más sencillos, yendo hacia arriba de lo básico a lo complicado para poder hacerlo. Sin embargo, se requiere de un añadido de energía adicional que vienen siendo reacciones endergónicas. El catabolismo, por su parte, es el proceso de degradación de nutrientes complejos en sustancias simples para la obtención de energía para el organismo. Es una de las dos fases del metabolismo de los seres vivos, siendo la otra, el anabolismo, proceso opuesto y complementario del catabolismo. Este término proviene del griego katos, hacia abajo, y ballein, lanzar, ya que va desde lo más complejo y de mayor tamaño hacia lo más simple y más pequeño. Requiere un pequeño aporte energético de parte del organismo, pero se libera química en el organismo, almacena en forma de ATP, adenosín trifosfato, para emplear en otros procesos inmediatos.
Diferencias entre catabolismo y anabolismo. El catabolismo y anabolismo son procesos complementarios pero opuestos. El catabolismo descompone las macromoléculas orgánicas en formas más simples. Así libera la energía química de sus enlaces químicos. El anabolismo, en cambio, consume energía del organismo para formar así nuevos enlaces y nuevas moléculas complejas en dirección contraria. Por lo tanto, mientras uno consume energía, el otro la libera. Mientras uno va de lo básico a lo complejo, el otro va en dirección contraria. Esto significa que cuando el catabolismo y el anabolismo se hallan en equilibrio, las células se mantienen estables, pero cuando es necesario descomponer tejidos como quemar grasa, el catabolismo predomina por sobre el anabolismo. La homeostasis es un estado de constancia del medio interno y se mantiene mediante asas de retracción negativa. El medio externo es donde el organismo se desarrolla y vive y siempre varía. El medio interno dentro del organismo se mantiene constante y estable y está compuesto por sangre, linfa, líquido intersticial o plasma. El líquido corporal total se distribuye entre dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. A su vez, el líquido extracelular se divide en el líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Hay otro pequeño compartimiento llamado líquido transcelular, sinovial, peritoneal, pericárdico y líquido cefalorraquídeo. Líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal. 28 menos 42 del líquido corporal están dentro de las células. Líquido extracelular constituye alrededor del 20% o más, o unos 14 litros en adulto normal. Todos los líquidos del exterior de las células. El líquido intersticial, que supone más de 3/4 partes del líquido extracelular, y el plasma, que supone 1/4 de parte del líquido extracelular. El plasma es la parte no celular de la sangre e intercambia sustancias continuamente con el líquido intersticial a través de poros de las membranas capilares que son permeables a casi todos los solutos del líquido extracelular, excepto a las proteínas. La composición y metabolismo del agua se regula por un mecanismo con diversos niveles de integración y control, que incluye el sistema nervioso central, los aparatos cardiovascular y renal, mediadores endo, para y autocrinos, y una compleja serie de interacciones a nivel celular. El objetivo del sistema en su conjunto y en condiciones normales es mantener constante la cantidad total de agua del organismo y su distribución relativa entre los diversos compartimientos. Es fundamental advertir que en el concerniente al agua, la normalidad se caracteriza por la ausencia total de exceso o defecto o, en otros términos, por una adaptación excepcionalmente constante de la osmolaridad plasmática ante las circunstancias más variadas. Habitualmente el sistema de conservación no se fuerza al máximo, ya que los intercambios con el exterior no suelen superar un 5% del contenido total de agua. Sistemas reguladores. Tegumentario, formado por la piel que cubre y protege al cuerpo, mantiene una condición estable del medio exterior. Sistema renal, encargado de eliminar sustancias dañinas que se encuentran en la sangre y desechos del metabolismo. Los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el volumen de agua. Digestivo, transfiere sustancias nutritivas a la sangre, se encarga de desechar residuos de la digestión. El intestino proporciona micronutrientes, hidratos de C, A, G y A, S desde el alimento ingerido hacia el lecho. Circulatorio, funciona como un sistema de transporte de materiales, oxígeno, nutrientes, desechos, etc. Protege de enfermedades por los anticuerpos. Sistema nervioso y endocrino, actúan en forma conjunta regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos, hormonas. Respiratorio, responsable de mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre, así como la excreción de CO2. Regulación del medio interno. Los procesos fisiológicos están regulados por otros procesos y todos ellos se integran en la unidad de forma. Cada organismo
Este, a su vez, interacciona con su entorno, con su medio externo, obteniendo de él los materiales y la energía que necesita para así mantener su propia organización interna. Existe pues un continuo contacto y relación entre los fenómenos vitales que se simultanean o suceden en el organismo y un permanente intercambio entre el organismo y su entorno. El medio interno amortigua las fluctuaciones del medio externo para mantener el normal funcionamiento del organismo. La homeostasis se logra gracias al funcionamiento coordinado de todos los tejidos, órganos y sistemas del organismo. Funciones fisiológicas. El cuerpo humano realiza muchas funciones. Unas son más importantes que otras. Se pueden dividir en dos grandes grupos, funciones vitales y funciones no vitales. Funciones vitales son aquellas que son necesarias para vivir, sin ellas moriríamos. Se dividen en funciones de nutrición, de relación y de reproducción. De nutrición son las relacionadas con la respiración y alimentación de las células, respiración, alimentación, circulación de la sangre y excreción. De relación son las relacionadas con el control del cuerpo por parte del cerebro y del sistema nervioso. De reproducción no es vital para un individuo, pero la reproducción es necesaria para la conservación de la especie. Termorregulación es la capacidad de un organismo para regular su temperatura dentro de unos límites concretos, incluso cuando la temperatura ambiental es diferente a la temperatura objetivo. Esta capacidad es imprescindible para la supervivencia del ser humano, ya que una termorregulación inadecuada conlleva cambios en los métodos de almacenamiento de calor corporal y en la actividad metabólica de diferentes órganos y sistemas. El cuerpo humano homotermo se mantiene a una temperatura interna de entre 36,1 grados y 37,8 grados, 37 grados y medio, gracias a la activación por parte del hipotálamo termostato corporal de diferentes mecanismos para la regulación del calor, la radiación, conducción, convección, evaporación. La mala acción de dichos procesos puede acarrear problemas como la deshidratación, el golpe de calor, lesiones cerebrales o disminución del rendimiento. Centro de regulación. Para mantener la homeostasis de la temperatura en el ser humano utiliza dos mecanismos de termorregulación comportamental y termorregulación autónoma. La termorregulación comportamental consiste en el ajuste consciente del ambiente térmico a fin de mantener el confort. ¿Qué mecanismos utiliza el cuerpo para regular la temperatura corporal? La transpiración y la vasodilatación son los mecanismos fundamentales que utiliza nuestro cuerpo humano para mantener una temperatura constante. Mecanismos termorreguladores: sensación de incomodidad, reposo, temperatura ambiente 15 grados, temperatura de piel 22 grados, sensación agradable, reposo, temperatura ambiente 27 grados, temperatura de la piel 34, sensación agradable, actividad física, temperatura ambiente de 27 grados y la temperatura de la piel de 34 grados. Ajuste del hipotálamo. Los mecanismos de ajustes ordenados por el hipotálamo son la vasodilatación, sudoración, disminución de producción de calor. Los mecanismos que elevan la temperatura temporal son la vasoconstricción cutánea, también como reflejo de la piel, la piloerección, aumento de la producción de calor. La fiebre la podemos definir como el aumento de la temperatura corporal por encima de los 37,9 grados centígrados. Sus signos y síntomas son malestar, sudoración, escalofríos, titriona, somnolencia, postración, cansancio, pérdida de apetito. Estos son sus síntomas generales. Sus síntomas neurológicos son dolor de cabeza, alteraciones del nivel de conciencia, pérdida de fuerza, rigidez de cuello y convulsiones. Cardiorrespiratorios, tos irritativa con expectoración, dolor torácico, dificultad para respirar, respiración rápida, palpitaciones. Sus síntomas digestivos son dificultad para tragar, náuseas y vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Síntomas otorrinolaringológicos, dolor de garganta y oído, urológicos, molestias de orinar, orinar con frecuencia y poca cantidad o dolor lumbar. Mecanismos fisiológicos. Los factores que intervienen en la regulación de la temperatura corporal son los que producen calor, contracción muscular, ejercicio físico, escalofrío, pérdida de calor, radiación, reacciones metabólicas, convección, ingesta de alimentos, conducción, acción de hormonas, tiroxina, adrenalina, cortisol, evaporación de sudor, lipólisis de grasa parda.